Y este domingo se llevó a cabo la primera rodada rosa CDMX que partió de Avenida Juárez hacia el Ángel de la Independencia. Ahí se lanzó la campaña Árbol Rosa de la Vida, a través de la cual brindaron información sobre el autocuidado y autoexploración mamaria, síntomas del cáncer de mama, derecho de la salud integral y vida libre de violencia para las mujeres. Todo para crear conciencia en la población femenina sobre esta enfermedad a fin de lograr su detección oportuna, ya que al realizarse una mastografía disminuye la mortalidad hasta en un 39%. En el evento, el subsecretario de Servicios Médicos e Insumo de la SEDESA, Román Rosales, informó que en lo que va del año se han realizado 220,000 mastografías, de las cuales más de 560 mujeres han recibido tratamiento. Y autoridades de salud indicaron que la mejor manera de combatir el cáncer de mama es a través de la prevención. Desde 2006, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cánceres en las mujeres mexicanas. Mueren 1 de cada 14 mujeres. En el año 2013, a Verónica le diagnosticaron cáncer de mama. La primera alerta fue a través de una mastografía. Gracias a la detección temprana, sobrevivió. Lo primero que pensé fue en mis hijos, en mi familia, en que no quería que ellos sintieran un dolor así al saberme con cáncer de mama. Teníamos mucha ignorancia del tema. Pensábamos que ya el cáncer era que yo me iba a morir. En la Ciudad de México funciona el programa de atención integral de cáncer de mama. Su objetivo es salvar vidas. El programa es integral porque va desde la examinación a través de la exploración de la mama, la detección por mastografía, la confirmación y el acompañamiento de mujeres en el proceso con grupos de psicoterapias, mientras la Secretaría de Salud atiende con medicamentos y otras técnicas. En México son detectados 14,000 casos nuevos al año, 85% no se detectan, mientras que 5,700 muertes se registran anualmente y cada 2 horas muere una persona. Los factores de riesgo son vida sedentaria, mala alimentación, postergación de la edad de procreación, factores hereditarios en un 30%. Para prevenir es necesaria la autoexploración mamaria. Con imágenes de Andrés Brito, Saray Mariscal, 21 Noticias.